Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Sí, cual viajero voy con ansiedad, medroso al ver cerrar la oscuridad. Aún en mi soñar me hará sentir que estoy más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Después al despertar a ti por fe, de mi aflicción altar elevaré. Cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Y cuando en tu mansión vea tu faz y estrellas, luna y sol, yo deje atrás, gozoso entonaré canción eterna allí, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca, sí. Más cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más
Hola, muy buenos días. Quiero darte la bienvenida a un programa más de Encuentro con Jesús. Quiero recordarte que estamos los días martes y jueves a las 9 de la mañana en Adventistas de Sinaloa, en Facebook y en YouTube, para que puedas recordarle también a tus visitas, a tus amigos, a tus familiares, que no se pierdan nuestras transmisiones de Encuentro con Jesús los días martes y jueves. Siéntete muy bienvenido en un programa más y vamos a entonar el himno número 34, en momentos así. En momentos así yo canto canción de amor a mi Cristo. En momentos así yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios. Te amo, mi Jesús, te amo, mi Muy bien, muchas gracias por haber cantado con nosotros este bonito himno. Y en esta mañana nos acompaña el pastor Miguel Servín desde el distrito Guasave Internacional con el tema La Sana Doctrina. Va a ser un tema muy interesante, así es que te invito para que si aún no invitas a las demás personas a que se unan a nuestra transmisión, lo puedan hacer y juntos podamos disfrutar de este tema que trae para nosotros el pastor Miguel Servín. Bienvenido, pastor. Muy buenos días, queridos amigos. Nos da gusto saludarles en esta mañana. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos a través de Facebook, a través de YouTube, de las redes sociales, ahí donde tú te encuentras, en tu lugar de trabajo, en tu oficina, en tu casa. Gracias por estar conectado esta mañana. Quiero invitarte para que puedas conectarte con Cristo Jesús en esta pequeña reflexión, deseando que en el estudio de esta palabra de hoy, en esta mañana, pueda ser de gran bendición espiritual para tu vida. El título de hoy lleva por nombre La Sana Doctrina. Pero antes de que vayamos a estudiar la palabra del Señor, te invito para que puedas acompañarnos en una oración. Señor, invitamos tu santa presencia al Espíritu Santo para con nosotros. Te pedimos que puedas guiarnos en el estudio de tu palabra y que a través de las Sagradas Escrituras podamos encontrar lecciones importantes a nuestra vida espiritual. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Quiero comentarte que hoy en la actualidad y en este mundo existen miles de creencias y muchas religiones. Existen diferentes tipos de filosofías, existen diferentes tipos de maestros y muchas enseñanzas. Y cada una de estas personas, religiones o creencias que existen, muchas personas pueden asegurar que tienen la verdad. En la antigüedad, por ejemplo, las personas creían que el mundo era sostenido por unos elefantes y que cuando el elefante cambiaba de pata, la tierra temblaba. Pero ¿será que esto es verdad? Otra idea descabellada que circula en la mente de los seres humanos es que algunos creen o consideran que existen los ovnis. Y todavía un poquito más allá, algunas personas creen que serán arrebatados por alguno de ellos. Pero ¿será que esto es verdad? En este mundo se cree que cuando se habla acerca de la verdad es presentar doctrinas, conceptos verdaderos y algunos dogmas que aparecen en la Biblia. Sin embargo, el apóstol Pablo hace una invitación diciendo en el libro de Tito, cuando expresa las siguientes palabras: tú predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pero quiero preguntar en esta mañana, ¿qué será predicar la sana doctrina? ¿Será que la sana doctrina tiene que ver con hablar de la verdad del sábado? ¿Será que predicar la sana doctrina se refiere a hablar acerca de la segunda venida de Jesús? ¿Será que hablar acerca de la sana doctrina tiene que ver con
predicar los 10 mandamientos sin omitir ninguno de ellos? ¿Será que hablar de la sana doctrina es hablar acerca del estado de los muertos? ¿Qué será predicar la sana doctrina? ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiso decir cuando le da este consejo a Tito y le dice, tú predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina? Veamos qué es lo que dice la palabra de Dios y qué es lo que quería decir el apóstol Pablo cuando dice, tú predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Vamos a la palabra del Señor. Te invito para que abras tu Biblia y vayamos al libro de Tito, el capítulo 1, versículo 16. Tito, capítulo 1, el versículo 16, vamos a leer hasta el capítulo 2, versículo 10. Vamos a darle lectura entonces a Tito, capítulo 1. Y pon mucha atención a las palabras que el apóstol Pablo escribe en esta carta. Tito 1, versículo 16, dice la palabra del Señor así. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a buena obra. Capítulo 2, versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina para el apóstol Pablo? Versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, sino que sean maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Preséntate tú ante todo como un ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos, a que los agraden en todos, que no sean respondones, que no roben, sino que se muestren fieles en todo, para que en todo adornen a la doctrina de nuestro Dios Salvador. Por lo tanto, hermanos, cuando damos lectura a todo este pasaje, el apóstol Pablo está hablando acerca de lo que significa la sana doctrina para él. Y para Pablo, la sana doctrina va más allá que solamente hablar de conceptos, de ideas o de aparentemente verdades. Cuando el apóstol Pablo se refiere a la sana doctrina, la lista de cosas que el apóstol Pablo presenta en esta porción de la Escritura habla acerca de la conducta de los hechos de las personas y no de las palabras que ellos expresan. Para Pablo, entonces, predicar la sana doctrina no tiene tanto que ver con las palabras, pero sí con las acciones de los hombres, porque Pablo considera que la manera más poderosa de predicar el Evangelio es con la conducta y con el buen testimonio de los seres humanos. Hace tiempo atrás se cuenta la historia de que un hombre fue testigo de un accidente y en ese accidente murió una persona. Fue llamado este hombre a testificar al estrado y cuando se presentó ante todo el tribunal, ese hombre empezó su testimonio diciendo así: Señor juez, yo pienso que lo que allí sucedió. Y entonces inmediatamente el juez lo interrumpe y le dice: espera un momento, señor. Yo lo cité a este lugar para que usted me dé el testimonio de qué fue lo que vio y qué es lo que usted experimentó. No lo traje yo a este lugar para que me diga usted qué es lo que piensa. Yo quiero saber lo que usted sintió. Así que a través de esta historia podemos entender que lo que la gente quiere ver en nosotros no es lo que yo pienso, sino lo que yo siento a través de tener un contacto cercano con Cristo Jesús, a tener un contacto cercano con la palabra de Dios. Al momento de predicar la sana doctrina, por lo tanto, tiene que ver con mi conducta y con la experiencia que yo tengo con Cristo y mi experiencia con la palabra del Señor.
Por lo tanto, si predicar la sana doctrina está basada en nuestras acciones, en nuestra conducta, en nuestros hechos, en nuestro buen testimonio, predicar la mala doctrina o la doctrina equivocada también se basa en nuestra propia conducta. Veamos lo que dice la palabra de Dios en 1 Timoteo, el capítulo 1, el versículos 9 y 10. 1 Timoteo, el capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice la palabra del Señor así: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, para cuantos se oponga a la sana doctrina de nuestro Señor. Ahí está, cuando el apóstol Pablo dice que hay un hecho, hay una conducta equivocada en cada uno de nosotros y vivimos en contra de lo que la palabra del Señor expresa para nuestra vida, es entonces que nosotros estamos colocando nuestra conducta, estamos colocando nuestro diario vivir en contra de lo que significa la sana doctrina. Y hace un momento dijimos que la sana doctrina es la verdadera conducta de los cristianos que profesamos ser hijos de Dios. ¿Qué pasa si tú y yo no predicamos la sana doctrina? ¿Qué sucede cuando tú y yo dejamos de predicar la sana doctrina? Vamos a 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2 al 4. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: que prediques la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo que cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Mire qué importante es lo que el apóstol Pablo está escribiendo en este momento, en esa ocasión. Dice la Biblia que debemos de predicar la sana doctrina, porque si tú y yo no lo hacemos, los hombres se volverán a las fábulas. ¿Pero qué significa que los hombres se vuelvan a las fábulas una vez que han dejado de escuchar o han dejado de ver la sana doctrina en nosotros? Para poder entender cómo es que los hombres vuelven a las fábulas, habría que determinar cuál es el significado de una fábula. Y el significado de una fábula proviene de una palabra griega que es mutos y significa mito. Por lo tanto, podemos decir que una fábula es un mito, es un cuento inventado para enseñar lecciones humanas con pensamientos positivos, utilizando a veces a personajes ficticios para dejar una enseñanza a aquella persona que lo quiere escuchar, alguna verdad, alguna enseñanza moral. Pero no significa que esa historia sea algo real o verdadero, porque solamente es un mito o un cuento de ficción, algo inventado por los hombres. Cuando tú y yo dejamos de predicar la sana doctrina, cuando dejamos de enseñar con nuestra conducta la palabra del Señor, cuando dejamos de predicar con nuestro propio ejemplo, entonces hacemos que las personas consideren que la Biblia también es un cuento de ficción o solo un mito. Por eso el apóstol Pablo dice, predica la sana doctrina, porque si tú y yo no lo hacemos, los hombres se volverán a las fábulas y Dios no quiere que nadie se pierda, pero Dios está esperando que todos aquellos que nos escuchan y que escuchan su palabra y que reconocen a Cristo Jesús en nuestras vidas, dice la palabra del Señor, puedan proceder al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda. Por lo tanto, hermano, querido amigo, nuestras palabras tienen que ir acompañado con nuestras buenas acciones, porque predicar la sana doctrina es hablar con nuestra conducta y con nuestro buen testimonio. Ahora, ¿por qué es importante hacerlo de esta manera? Porque cuando se predica de esta forma, cuando hablas tú de la sana doctrina, cuando das evidencia del amor de Cristo en tu vida, entonces siempre habrá fruto que cosechar. Cuando no predicas la sana doctrina,
entonces no habrá un fruto que cosechar. Por eso el Señor dice en Mateo capítulo 7, en el versículo 15 al 16. Mira lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 7, el versículo 15 hasta el 16. Dice la palabra del Señor allí: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pero también dice una palabra bien importante: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de las espinas o higos de los abrojos? Mirando los frutos de las personas y no la apariencia de ellos, es como tú y yo podemos reconocer quién es que está predicando la verdad. Porque predicar la verdad tiene que ver con que tus palabras y tus acciones sean la misma cosa. Por eso la predicación de Jesús tenía mucho sentido y mucho éxito, porque lo que Jesús decía y lo que Jesús hablaba también era visto por las personas que lo observaban. Dios quiere y Dios desea que tú y yo podamos poner en práctica esa clase de predicación. Que todo lo que tú hables esté respaldado también con lo que tú haces, con tus acciones. Déjame darte un ejemplo, mira, de un hombre llamado Balaam. Dice la palabra de Dios que Balaam era un verdadero profeta de Dios. Podemos encontrar su historia en el libro de Números, pero específicamente en el capítulo 24, del versículo 4 hasta el 16, Balaam dice así: dijo el que oyó los dichos de Dios y el que vio la visión del Omnipotente. Caído, dice él, pero con los ojos abiertos. Balaam reconoce que conoce la ciencia de Dios, conoce a Dios, sabe de su palabra, es un verdadero profeta, no hay duda de eso en él. El problema de Balaam es que él estaba caído. Y por más de que Dios intentó manifestarse en él, cuando puso un asno, una burrita que él cabalgaba y que le habló a través de ella, aún así Balaam no desistió de la encomienda que tenía. Hasta los reyes paganos sabían que las palabras de Balaam eran verdaderas. Por eso fue contratado por un rey pagano, Balac, para que maldijera al propio pueblo de Israel. Sin embargo, el problema de Balaam no eran sus palabras. El verdadero problema de Balaam era su conducta, porque a pesar de que era no un fiel profeta de Dios, no era fiel, a pesar de que era profeta de Dios y conocía la ciencia de Dios, Balaam practicaba el soborno, la avaricia, le gustaba el amor al dinero. Ahora, siendo pagado por un rey pagano, tenía la encomienda de maldecir a su propio pueblo. A final de cuentas, la historia dice que aunque Balaam era un profeta verdadero de Dios y no tenía problemas teológicos, pero sí problemas de conducta, Balaam encontró y descubrió el secreto para hacer caer finalmente al pueblo de Israel también en pecado. Y es que existe un grave problema. Los caídos hacen caer a otros aunque hablen lo correcto, porque lo que las personas ven no son las palabras, pero sí la conducta. Así que los que han caído hacen caer a otros, aunque digamos lo correcto. Y aún todavía algo más importante, son más peligrosos los que hablan bien y viven mal, que los que viven mal y no hablan. Causa más daño aquel que habla bien, que habla bonito, que se expresa de manera muy adecuada, pero que después deja mucho que desear con sus conductas y con sus acciones. Hace menos daño todavía aquella persona que vive mal con su propio mal testimonio, pero aún así no está diciendo: oh, yo soy una persona buena y agradable, tú puedes confiar en mí. Tengamos cuidado de que tú y yo no seamos una de esas clases de personas que aparenta ser buena, pero que nuestras acciones pueden negar todo lo contrario. Por lo tanto, queridos amigos, en esta mañana, a través del mensaje que el apóstol Pablo nos ha hecho, hemos sido invitados para que tú y yo
seamos personas veraces, seamos personas auténticas, no solamente de palabra, pero sí con nuestras acciones. Ya no le digas a las personas cómo es que deben de guardar el sábado. No prediques de la verdad del sábado. Enséñales y que vean en ti cómo es que se guarda el sábado. Ya no digas cómo es que vendrá Jesús. Permite que las personas vean en ti cómo es que tú vives esperando la segunda venida de Jesús. Ya no hables acerca de la verdad del estado de los muertos. Permite que las personas vean en ti cómo es que tú vives con esa esperanza de que el Señor levantará a todos aquellos que algún día has perdido y que cuando Cristo venga volverás a tener la oportunidad de reencontrarnos con ellos en el día de la resurrección. Eso, hermanos, eso, amigos, es predicar la sana doctrina. En este mundo, las personas están cansadas solamente de escuchar. Hoy más que nunca, la necesidad de las personas es que la gente hoy quiere ver, ya no quieren escuchar. La gente quiere ver. Dios quiera que a través de ti, a través de mí y a través de nuestro buen testimonio, las personas puedan ver a Cristo en nuestras vidas. Que Dios te bendiga y, como dijo el apóstol Pablo, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En momentos así yo canto canción de amor a mi Cristo. En momentos así yo busco al Señor, elevo mi alma a Dios. Hoy te adoro, Señor, y te alabo, mi Dios. Te amo, mi Jesús, te amo, mi Vamos a orar en esta mañana para concluir con esta reflexión, así que te invitamos a cerrar tus ojos y que puedas acompañarnos en esta oración. Señor, cuán importante es el poner en práctica el mensaje de esta mañana. Te pedimos, Señor, que a través del Espíritu Santo podamos ser capacitados y enseñados para que las personas que estén a nuestro alrededor puedan ver en nosotros lo que Cristo hace en nuestras vidas, no por lo que decimos, sino por la conducta, las acciones y el buen testimonio que demos ante los demás. Te pedimos, Señor, que puedas manifestarte en nuestras vidas día tras día y que las personas puedan conocer que nosotros somos unos verdaderos hijos de Dios, no por lo que decimos, pero sí por lo que hacemos. Danos tu bendición para este día. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pastor Miguel Servín, le damos muchas gracias por lo que compartió en esta mañana con nosotros y quiero recordarte que estamos en nuestras redes sociales como Adventistas de Sinaloa para que te puedas suscribir en YouTube, darle like en Facebook y también seguirnos en Spotify para que si te perdiste alguno de los temas puedas disfrutarlo en audio. Así es que no te pierdas nuestra próxima programación de Encuentro con Jesús. Hasta luego.